Pues estamos aquí en Entérate Salud es Vida y el día de hoy me toca presentar a mí y voy a presentar a Loreni. Ay, Hoy casi vamos. me quitan el trabajo. Doctor, bienvenido. Señores, ustedes, los que están a través de nuestra cuenta de YouTube, Pura Vida Network, nos están viendo en lentes porque yo acompañé al doctor que se colocó unos lentes que nos regalaron de Óptica Oviedo. Sí, Y él sí. dice, me quedan geniales. Y yo, bueno, Oye, pues vamos a acompañarle. sí, 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 me estoy dando cuenta, mira. Doctor, bienvenido. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo Todo está? bien, todo bien. El día de hoy tengo un tema muy chulo. El día de hoy es un tema muy común. Vamos a hablar acerca de lo que la gente dice. Mira, yo tengo como un viento en la espalda, Como un dolorcito tengo un raro. viento en el cuello. Ujú. Y vamos a hablar acerca de las contracturas musculares. Que se llama así, Así se contractura. llaman, son comúnmente contracturas Ok. musculares, son contracciones involuntarias y sostenidas de los músculos, específicamente involuntarias, como dije ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros no la controlamos y se deben a varios factores. El principal es la sobrecarga o el esfuerzo haciendo exceso haciendo fuerza o esfuerzo excesivo. Son pacientes que hacen fuerza, levantan una pesa, levantan alguna cama, un banco, entonces el músculo que hace que se produce una contractura y entonces esa contractura se permanece en el tiempo y entonces hace que el músculo se vea apretado o contraído y entonces eso hace que las células musculares se compriman y entonces no le llega la suficiente sangre al tejido muscular y lo que hace es que pues se irrita y vamos a ver toda la sintomatología que produce. También una causa muy común son las malas posturas. Hay, por ejemplo, pacientes que duran mucho tiempo sentados, con una mala postura, o que, por ejemplo, se acuestan en la cama y se ponen a ver televisión acostada en la cama con una almohada Muy muy alta. alta para poder doblar Ujú. el cuello. Entonces tienen una hiperextensión del cuello, que es muy común también, y se produce lo que es la contractura. También en pacientes que sufren de estrés. Es muy común ahora, esa es la patología del siglo, ¿verdad? No, Sí. mundo, pues con el ajetreo de vida que llevamos, es muy común que pues, suframos de estrés. Y el estrés también es precursor de que hayan contracturas musculares. También la deshidratación. El músculo cuando no está hidratado, pues también se ve en la necesidad de verse contraído y no y se mantiene en contracción y eso hace que también se produzca el dolor. Y en pacientes que tienen déficit nutricionales, por ejemplo, del sodio, del potasio, ese tipo de micronutrientes que se ayuda a la contractura, a la contracción muscular. Entonces, si tienes déficit, puede producir una contractura muscular. Entonces, lo vamos a ver en el paciente. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a ver? Número uno es el dolor. El paciente va a tener un dolor de leve a intenso, de localización fija. Regularmente el músculo que se contrae te da un dolor fijo. El paciente se queja de que tiene una elevación o tiene un duro o tiene una, un nudo. Dicen, yo tengo como un nudo ahí en ese músculo cuando yo me sobo, que siento como que me duele, me molesta. También puede presentar rigidez muscular. O sea, si está en una articulación móvil, por ejemplo, en el cuello o en la espalda, el paciente siente la rigidez. Incluso si te pasa en el cuello, muchos no pueden girar el cuello normalmente porque tienen una contractura de uno de los lados. También es muy común en la zona lumbar. En pacientes que duran mucho tiempo sentados y con la pelvis hacia adelante, esto pasa. Ok. Y tienen muchas veces te pasa que el paciente puede presentar calor o enrojecimiento en el área. Estas contracturas son muy incómodas. Es lo que el dominicano cariñosamente le llama, como dije ahorita, que El tengo un viento. viento. Ajá. Y entonces, para diagnosticarlo, pues, es fácil tú hacer el diagnóstico y es que tú tienes una historia previa, el paciente tiene que hacerle una historia clínica, ver cuándo le comenzó, cómo le comenzó, si fue a partir de algún evento traumático o si fue a partir de alguna fuerza realizada o una mala postura que el paciente haya tenido. También tú puedes optar por interrogar al paciente sobre si ha tenido algún déficit nutricional, si está tomando mucho o poco líquido. Eso también te puede ayudar a orientarte en cuanto al diagnóstico. Una de las cosas es que, ¿cómo lo vamos a tratar? Número uno y primordialmente es el descanso.
En pacientes que Ujú. tienen una contractura muscular, Ok. eso no es, regularmente se acompaña de inflamación, pero no necesariamente. Y entonces el paciente no necesariamente se mejore con medicamento, solamente. Sino con El descanso. paciente tiene que descansar, el músculo tiene que descansar, porque el músculo cuando no descansa se mantiene contraído, entonces duele. También tú puedes optar por colocar calor o frío. Si le colocas Mm, calor, el calor produce relajación del músculo y eso te puede ayudar. Y si también con el tiempo que tiene contraído el músculo ha producido alguna inflamación, pues con el frío también te puede ayudar. Uno lo que recomienda siempre es que no, que después de que tenga un intenso calor no pases de golpe a frío, sino que trates de irlo alternando para que sea el cambio sea de manera sutil y suave. Em, los masajes también te pueden ayudar, pero ojo, aquí quiero que tengan mucha atención. Muchas veces en pacientes que tienen contracturas musculares, no es bueno dar un masaje enérgico. O sea, que hay pacientes que dicen, mira, yo quiero sí, me dieron un masaje y me apretaron y me sentí bien, pero después me duele más. sí. Lógico que te va a doler más. ¿Por qué? Porque tú te estás comprimiendo, apretando un músculo que está irritado ya, que está contraído. Al principio, cuando tú haces un masaje genérico, pues el paciente se siente bien el dolor, se siente bien la molestia, pero luego entonces el músculo se va a contracturar un poquito más. Y eso, el masaje debe ser suave. Un masajecito suave con algún gel analgésico o mentolado que que se sienta más refrescante que más analgésico. Y sería bueno también hacer estiramientos leves. Si es en el cuello, si es en la espalda, trata de hacer estiramientos leves para que esto también pueda estirar el músculo. Y por último hay que ver la hidratación del paciente y la nutrición. Es importante que si la contractura dura mucho tiempo, es muy probable que tu médico o tu ortopeda te recomiende sesiones de terapia. En la terapia te pueden hacer ejercicios para eso. También te pueden utilizar TEMS, que son unos electrodos que te colocan en el cuerpo con una electricidad moderada donde el músculo va a contraerse y va A a soltar. Es soltar. como, ok. Exacto, y eso hace que el músculo se relaje, se canse y entonces las fibras se suelten. Y también te pueden dar ultrasonido y otro tipo de indumentaria que utilizan los fisioterapeutas para relajar esa musculatura. ¿Cuántos son los días límites que debe durar una persona con una contractura? Por ejemplo, hay personas que dicen, tengo 3 días, 4 días. Sí, ¿Cuánto? hay contracturas que son agudas, que Ok. son menos de 7 días, y hay contracturas que son ya crónicas, que el paciente ya tiene más de 7 días con eso, que tiene. Ahí sí hay que recurrir Hay, al médico. exacto, tú puedes recurrir a un médico, porque también un tratamiento sería un tratamiento medicamentoso con relajante muscular, con antiinflamatorio y analgésico. Si no corrige de manera pues natural, donde tú puedes hacer el tratamiento primero conservador, de colocarte hielo, hacer ejercicios e hidratarte bien, entonces ya tienes que ir a una consulta médica. Excelente. Bueno, 809-227-9290. Conversamos con el doctor Hanlep de Rivera acerca de las contracturas Muscular. musculares o, en buen dominicano, cuando a usted le da un viento en alguna parte del Del cuerpo. cuerpo. Es muy común que se quejen de que se le pasa mucho en la espalda. Y Ujú. cuando tú pones al paciente boca abajo y le haces un pequeño masaje para identificar el área, te das cuenta de que el músculo está tan contraído que cuando vas pasando el dedo, ¡pap!, sientes como un brinco, como un salto. Y es que el músculo está totalmente contraído y eso te orienta a saber más o menos qué músculo es, a dónde viene la fibra, si tiene algún punto de dolor, que tú puedas también identificarlo y con algún gel antiinflamatorio o algún gel analgésico lo puedes resolver. Doctor, es muy común escuchar personas que dicen, levanté algo y de repente tengo un viento, tengo Sí, una sí, contractura, porque claro. de repente levantan algo súper pesado y eso hace que Exacto, los músculos entonces, se como contraigan. siempre decimos aquí, trata de calentar el músculo primero antes de hacer cierto tipo de ejercicio. Pasa mucho Ujú. en las amas de casa, que comienzan a hacer las labores cotidianas sin haber hecho algún tipo de ejercicio, algún tipo de precalentamiento muscular. Y entonces cuando tienen que levantar cualquier objeto del suelo, cuando tienen que mover alguna mesa, como tienes un músculo que no está caliente, como tienes un músculo que está frío, cuando haces la contractura, cuando haces el ejercicio, lo que hace es que la fibra se desgarran. Y Ujú. entonces el músculo lo que hace para protegerse es que contrae, para que las fibras que se desgarraron se unan. Y al unirse pues se sane más pronto, pero eso hace que el músculo se contracture y el paciente entonces se queja de dolor.
Si no quieres que te pase, lo ideal es que hagas un precalentamiento antes de empezar a hacer cualquier tipo de labor. Doctor, yo creo que todos deberíamos en la mañana hacer un precalentamiento por precaución, ¿verdad? Ya sea cual Sí, sea el ejercicio o más claro, bien claro que sí. lo que vayas a Es realizar. que es recomendado porque yo siempre pongo la El ejemplo. diferencia o el Ujú. ejemplo de que es más difícil limpiar una casa completa Sí. que pichar un juego de béisbol, por ejemplo. Es más difícil para cierto, mirando desde el punto de vista, eh, vamos a ponerlo normal, porque también es difícil pichar un juego. Ahora bien, la preparación que hace un pitcher, por ejemplo, Ujú. lanzar un juego, son varias horas antes del juego, hacer un entrenamiento o un calentamiento y hacer unos cuantos lanzamientos de calentamiento para que ese brazo esté apto para hacer el ejercicio. Sin embargo, las amas de casa se levantan por la mañana y como si nada comienzan a hacer todos sus oficios sin haber hecho nada de ejercicio, nada de calentamiento y por eso es que la mayoría termina muerta, Ujú. literalmente, Muy cansada. muy cansada. Bueno, doctor, tenemos por acá algunas preguntitas Ujú. y hay alguien que nos envía algo que dice que se realizó un estudio de ecografía de hombro izquierdo y ahí salió un desgarro laminar intramural del tercio proximal del tendón largo del cipses Del con, bíceps. del bíceps con sinovitis leve y también tiene una tendinitis del manguito rotador. Entonces le indicaron para el procedimiento plasma rico en plaquetas. Sí, se puede. ¿Hay Eso tiene. otro mecanismo que sean menos costosos? No, nos pregunta la Bien, lo que pasa paciente. es que tienes un desgarro de donde se inserta el tendón. O sea, el tendón del bíceps, que es la parte muscular anterior del brazo, tiene dos vientres. Uno va por encima del hueso húmero, va por la corredera y se adhiere o se pega en la parte superior de la glena. Entonces, con todo el ejercicio, con toda la movilidad que uno hace, ese músculo tira mucho de donde se inserta y luego se levanta. Lo ideal en este tipo de lesiones es que, dependiendo del grado que tenga, lógico, tú puedes utilizar plasma rico en plaquetas. Lo que pasa es que muchas veces, como dice el paciente, es costoso. Ujú. Hay antiinflamatorios que tú puedes tratar de infiltrar en el brazo, tratar de hacer una infiltración, colocar inmovilización, tratar de mantener ese brazo en reposo y ver que ese tendón pues desinflame. Tiene una tendinitis también del manguito de los rotadores. Sí. El manguito de los rotadores, esos son varios músculos que se encuentran en el hombro y que son los encargados de rotar el brazo. Entonces, Ujú. si esos tendones están inflamados, también pues te va a causar molestias y dolor. Lo ideal es, primero, si no tienes la posibilidad económica de hacer un plasma rico en plaquetas, pues lo ideal es que te acerques a tu ortopeda para que te pueda dar otra opción. Una sería hacer una infiltración con un antiinflamatorio y hacer cierto tipo de ejercicios que te pueden ayudar. Excelente. Bueno, tenemos preguntas por acá. Le mandan saludos cordiales, doctor, tanto para usted como para mí. Dice, ¿qué tan peligroso es el síndrome de hemofal? Será Dice. patelofemoral. Ah, bueno. Bilateral. ¿Y cómo Sí, se trata? Él lo escribió mal. sí, bien, bien. Patelofemoral. Eh, síndrome patelofemoral es que hay un desgaste del cartílago articular que se encuentra detrás de la rótula o de la patela. Ujú. Ese desgaste muchas veces es producido por un desbalance en la musculatura del cuádriceps. Son los músculos que tenemos en la cara anterior del muslo. Esos músculos son cuatro, por eso se llama cuádriceps, y todos van unidos, se insertan o se adhieren o pasan por encima de la rótula. Si tienes ese músculo un poco débil, lo que hace la rótula es que se mantiene un poquito baja. Y cuando te agachas, cuando flexionas la rodilla, Right. esa rótula va a rozar o va a flexionar un poquito más del cóndilo y se va a producir un desgaste de ese cartílago. ¿Cómo se trata? Mira, hay que colocar antiinflamatorios en el paciente porque eso va a producir inflamación. Hay que hacer ejercicios para fortalecer el cuádriceps, mantenerlo tenso y eso hace que la patela se eleve. Hay que ver qué grado de desgaste tiene el paciente, porque dependiendo del grado de desgaste vas a tratar la artrosis que se produce, porque es una artrosis que se produce, un desgaste del cartílago. Y entonces si está en grados iniciales, tú puedes colocar incluso hasta viscosuplementación en el paciente. Es colocar una sustancia viscosa dentro de la rodilla a base de ácido hialurónico, que eso es como engrasar la rodilla para que cuando la rótula
pase por por la fisura intercondilia, o sea, por el surco que se produce en el fémur, no se produzca tanta aflicción y el paciente pues pueda mejorar su dolor y su molestia. Si lo infiltras, también sabe que tiene que fortalecer el cuádriceps. Son cosas que hay que hacer en conjunto para que eso no moleste. Excelente. Bueno, llámenos acá a cabina al 809-227-9290 si tiene alguna pregunta. Y de inmediato recibimos la primera llamada. Pura vida, buenas. Hola. Buen día. No sé. Buen día. Sí, adelante. Jorge Cabrera de Santiago. Jorge Cabrera. Jorge. Desde Santiago, sí. Doctor, es el muchacho que le escribió por íntegra sobre el sobrino que está en Estados Unidos. Sí. Ok, Es de Piche, era de Texas. Ok. Pero él tiene un problemita, que él le dieron una sesión de terapia allá afuera en New Jersey, pero él dice que ahora le está molestando hasta para dormir, ¿verdad? Pero él va a coger un vuelo y va a venir para acá Sí. para ver cómo podamos evaluarlo con usted. Okay. Sería en la clínica. Yo le escribí por Instagram. Sí, vi que me escribiste por Instagram. Él me escribió por Instagram, dice que tiene un familiar que es pitchers, que estaba firmado en un equipo de béisbol, pero que ahora tiene un dolor en el codo, en el brazo. No me especificó dónde era. Si es pitcher, lo normal sea que sea en el codo o en el hombro. Es bueno que sea evaluado desde el punto de vista ortopédico. Hay que hacer resonancia. Me imagino que allá se la hicieron. Si la tiene, por favor que la traiga, así se hace la evaluación. Cuando tengo de este tipo de pacientes, no lo veo yo solo, sino que lo veo acompañado de mi compañero, el doctor David Abreu, que es el ortopeda oficial del equipo del Licey. Yo solamente soy el segundo. Y entonces ahí podemos darle un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Que si lo puede traer, pues sería excelente. Pero allá afuera no le puedo decir nada, sino que si no lo veo, tiene que traerlo a consulta. Claro. Por acá dicen, doctor, una persona que tiene artrosis, ¿puede usar aspirina diario? Sí, eso no tiene nada que ver. O sea, porque recuerden, la artrosis es un desgaste del cartílago articular. Eso es un desgaste de la articulación. Y la aspirina lo que te va a servir, porque hay personas que la toman diario como control de su coagulación. Eso tiene que ver como protector cardíaco. Ajá. Y muchos de ellos la van a usar sin ningún tipo de problema y porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se puede tomar. Tenemos más llamadas. Pura vida. Hola. Dios le bendiga. Buen día. Amén. Adelante. Pregunta para el doctor. Sí. Sí, soy una paciente de 55 años. Sé que no es el tema por donde está. Me hicieron una artroscopía en la rodilla derecha. Uh-huh. Y me duele, voy para 2 meses. Me duele el hueso entero hasta la planta del pie. Sí. Pero otra cosa, a mi mamá le pusieron una prótesis de pierna derecha hace unos 4 meses y le empezaron la terapia y se le hincha demasiado la pierna. Okay. ¿Puedo seguir dándole terapia? Escucho por la radio. Dios le bendiga, pasen buen día. Ok, voy con la primera pregunta. La primera pregunta es sobre ella, que tiene una artroscopía de rodilla. Hay que ver, la artroscopía es un procedimiento quirúrgico en que se encarga de hacer, como su nombre lo dice, artros es de articulación, copía significa ver. Es introducir dentro de la articulación una cámara, y esa cámara lo que te va a servir como número uno, como diagnóstico. Bueno, muchas veces cuando tú entras con una lectura de una resonancia que tiene una lesión del menisco, por ejemplo, pero en el cuerno anterior. Pero cuando entras te das cuenta de que no solamente el cuerno anterior está roto, sino que hay otra parte del menisco que está roto o tiene mucha sinovitis el paciente y tú tienes que resolverlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes un paciente que tiene una sinovitis, por ejemplo, de la rodilla y entras, para tú controlar esa sinovitis tienes que hacer un raspado de ese tejido y tienes que quemarlo. Se quema con un aparato especial para que eso no vuelva a salir. Eso es producir una quemadura dentro de la rodilla. Entonces tú tienes que saber más o menos qué tiempo dura una quemadura para cicatrizar en seco, y más si está húmedo como está dentro de la rodilla. Duele. Hacerse una artroscopía regularmente duele, molesta por unos días. Lo que no debe de extenderse el dolor o dependiendo de para qué te hagan la artroscopía. Muchas veces el paciente tiene un desgaste del cartílago articular grado 1, grado 2 y tú decides hacer una artroscopía como para hacer una limpieza articular, para prolongar el hecho de que el paciente todavía le queda cartílago y no quieres colocar una prótesis inminentemente, y lo que haces es que
le das un chance haciendo una artroscopía, haciendo una limpieza articular que te va a permitir durar un tiempecito más para que llegue la prótesis. Eso es así. Si te sigue molestando, ya van 2 meses, te sigue molestando, lo ideal es que vayas donde tu médico que te hizo la artroscopía, que le expliques tu caso, que le explique por qué el dolor y entonces él puede optar por hacer algún tratamiento para contrarrestar eso. Muy En bien. el caso de tu madre, que tiene varios meses ya Una prótesis. que tiene una ¿Y prótesis está recibiendo terapia? y está recibiendo la terapia, lastimosamente tener una prótesis también duele. Ujú. Las prótesis son estructuras metálicas, ya sea de acero o de titanio o de metal que se usa bioaceptable, y entonces es tener un cuerpo extraño dentro de tu rodilla. Recuerden que en la rodilla tenemos todas las estructuras que pasan vasculares, pasan por detrás de la rodilla, en el hueco popliteo. Y cuando tú tienes una prótesis en la rodilla, como tienes un cuerpo extraño, eso va a hacer que se dematice, se hinche, y células de cuerpo extraño van a estar ahí y el paciente se va a quejar de que le duele. El paciente al principio se queja de que no tiene, tiene rigidez, se puede sentir la rodilla apretada, se puede edematizar el pie y el tobillo, que muchas veces tuve el paciente con un edema grotesco del pie o del tobillo. Dicen, bueno, mira, tiene mucha hinchazón en el tobillo o en el pie. Y es producto de que la circulación también se ve afectada cuando tienes una prótesis. Eso sería como un proceso de aceptación o De adaptación, es un proceso de adaptación. Y ella lo va a tener que hacer. La mayoría de personas cuando vaya a terapia le puede preguntar a la mayoría de las personas que están ahí, que están contigo, los que tienen una prótesis que también pasaron por este procedimiento. O sea, eso va a ser así los primeros meses hasta que el cuerpo se adecue a que tiene un metal dentro de la rodilla, y que muchas veces se quejan de que le duele, muchas veces se quejan de que hay un sonido extraño, un chasquido, muchas veces se quejan de dolor o de inflamación, pero eso va a ser así porque tienes un cuerpo extraño ahí y tu cuerpo va a tener que aceptarlo. Bien. Muy bien. Y eso va a pasar. Bien, por acá siguen las preguntas. Dice, bendiciones y un saludo para ese gran doctor. Hace como 20 días usted me puso una inyección en el hombro, pero el dolor sigue. Fui al Darío Contreras y reservó una cita para el 30 de este mes, pero dice que ella quisiera como adelantarse, ir el martes, porque el dolor es muy fuerte. Sí, muchas veces, como dije Tiene ahorita, artrosis. como te dije ahorita, muchas veces tú tienes una lesión mínima en que se evidencia por imágenes, y entonces tú tratas de colocar un antiinflamatorio dentro de la articulación, en este caso la del hombro. Muchas veces esas lesiones no son tan pequeñas como reporta el estudio que tú hagas, ya sea radiográfico, ya sea tomográfico o resonancia. Pero uno opta por tratar de hacerlo de manera conservadora primero. Si aún así no mejora, lo ideal es que ya vaya para ser evaluada, hacer otros estudios que te puedan llevar al traste con el diagnóstico, y si no, muchas veces estos pacientes terminan en artroscopía, porque las lesiones que tienes son pequeñas, pero tú tratas de llevarla. Como digo siempre, hay lesiones que radiográficamente son pequeñas y causan mucha sintomatología. Y hay lesiones que son grandes o grotescas y el paciente no se está quejando de nada. Entonces, lo ideal es ser revaluada nuevamente, que pase por allá y que así la chequeamos a ver qué está pasando. Si es que va a necesitar otro estudio o va a necesitar artroscopía. Excelente. Bueno, tengo una llamadita por acá. Pura vida. Hola. Hola. Sí, buenas. Sí, Buenas. adelante. Una pregunta para el doctor. ¿Qué opina usted, doctor, de la cirugía BBP, que es una cirugía, un procedimiento nuevo para escoliosis, para una niña de 15 años que se había estado esperando, a ver, para no operarla, pero me dijeron que le da mayor flexibilidad y más rápida recuperación en el tiempo? Muchas Bien, gracias. recuerden que yo no soy ortopeda de columna. Tendría que investigar un poco porque no todo lo sé, lastimosamente, pero las cirugías para corrección La escoliosis es la desviación. es una desviación de la columna en forma de S. Puede ser o sea, hacia lateral, puede ser dorsal o puede ser lumbar. Y muchas veces es dorso-lumbar. Cuando la curva inferior es hacia la derecha, pues la superior va a ser contraria. Muchos de estos pacientes, o la mayoría, para tú poder enderezar esa columna, que es como su nombre lo dice, es una columna, muchas veces tú tienes que optar por colocar tornillos y una barra
o sea, instrumentarla a la columna. Eso es factible y tiene un buen pronóstico en adolescentes y en la edad que ella tiene, que es de 15. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tú tienes un hueso que está fuerte, que está en desarrollo, que tiene buena adaptabilidad hacia el tornillo y la barra. Tendría que investigar un poco, pero no te puedo dar mucha información acerca de la nueva cirugía BBP. Excelente, vamos a traer a algún doctor más adelante. Después Claro, que nos hable pues de allá eso. hay muchos de los Un compañeros especialista, exactamente. que son de columna específicamente que también te pueden saber. Bien, por acá tenemos más preguntas. Me voy con una llamada y una pregunta para ser equitativa, ¿verdad? Sí. Dice por acá, doctor, eso me pasó en el brazo derecho cuando usted estaba hablando con relación a los vientos o la... Dice A la por acá, contractura a la muscular. contractura, se me fue la palabra. Eso me pasó en el brazo derecho y me duele por la postura que yo tuve mientras dormía. Me pasó y tuve que tomar Advil, pero fui Antiinflamatorio. al médico y me pusieron una inyección en las coyunturas o en las articulaciones. Sí, muchas veces estos tendones se contraen tan fuertes que tú tienes que colocar medicamento inyectado. Solamente por una mala postura, doctor. Sí, y muchas veces al dormir. Ajá. Esto pasa muy frecuentemente en el cuello. Pacientes que duermen con almohadas muy altas o muy bajitas y no están acostumbrados a dormir con almohada, de buenas a primeras le toca hacer el cambio. Entonces, cuando tienen una noche entera en una sola postura, el músculo se mantiene hiperestirado o hipercontraído. Entonces, eso hace que se produzca la contractura. O sea, el músculo se contrae y va a producir molestia, va a producir dolor, lastimosamente. Aunque sea, y muchas veces el paciente dice, pero fue una sola noche, fue un rato que yo me acosté. O muchas veces se quedan dormidos viendo televisión en una postura con el cuello en hiperextensión y cuando se despiertan ya tienen la contractura. Sí. Bueno, tenemos más llamadas. Pura vida. Hola. Hola. Uy, Sí, buenas. sí, ¿Cómo adelante. están? Bien. Una pregunta para el doctor. Sí. Yo tengo alrededor casi de un mes medicándome. Yo tengo un desgarre en el supraespinosa. Me hice 10 días de electroshock, compresa, tanto caliente como frío, y ahora estoy haciendo los ejercicios de fortalecimiento, pero aún así Te se me molesta. hincha después de la terapia. Después de los ejercicios de fortalecimiento se me hincha. Ujú. ¿Es normal o qué me recomienda? Bueno, sí, Escucho por la radio. si aún así ella ha hecho su fisioterapia y tiene todavía la molestia o el dolor, lo ideal es que sea reevaluada. Muchas veces estos pacientes necesitan poner un antiinflamatorio del tipo local, o sea, hacer una infiltración. Y así tú puedes tratar la inflamación desde dentro hacia afuera. La mayoría de estos pacientes también hay que ser evaluados. ¿Por qué? Porque muchas veces el desgarro es pequeño y con el tiempo, con la actividad del paciente, aumenta el tamaño del desgarro y entonces es prudente o se va a permanecer en dolor hasta que tú no lo repares. Y estos pacientes muchas veces terminan en artroscopía. O sea, en cirugías de hombro, para tú poder ese manguito rotador, ese supraespinoso, tratar de volverlo a insertar, porque muchas veces se desinserta de donde se pega, para que me entiendan. Y esto produce dolor y molestia. ¿Por qué? Porque eso es una cápsula articular. Y recuerden que el hombro no es como, por ejemplo, la cadera, que tiene un orificio donde se introduce la cabeza del fémur. Esto está suspendido en el aire con músculos y con ligamentos. Entonces, cuando duermes, todo eso se estira y por eso también te va a producir molestias o dolor en la noche. Si estás pasando por eso, es muy probable que tengamos que o infiltrar al paciente y si no funciona o no corrige mejor el dolor, hay que hacer una artroscopía. Muy bien, bueno doctor, vamos a leer la última pregunta porque ya no tenemos tiempo Ya para no más. tenemos tiempo. Muchas Yo tengo preguntas. mucho también. Por acá preguntan, tengo un desgarre en el superior espinoso derecho. Estoy en terapia, pero vamos a ver, se me inflama después de hacer ejercicios y de fortalecimiento del hombro. ¿Es normal y qué les recomienda? Bien, recomendación. El supraespinoso es uno de los tendones que son del conjunto del manguito rotador. La función de él es bajar la cabeza mientras el deltoide sube el brazo. Lo que uno siempre recomienda es que aunque le pongan a hacer terapia o ejercicio, trata de no elevar el brazo por encima de los 90 grados, porque esto va a forzar el tendón.
Uno. Ujú. Dos, si te sigue molestando nuevamente, pues debe acudir a tu médico para saber qué está pasando. Si es que en la terapia te están poniendo a hacer ejercicios donde tú elevas el brazo por encima de los 90 grados, si es que tu bursa está inflamada también concomitantemente con el tendón para que no se produzca la fricción que hay entre la cabeza del húmero y el acromio, entonces también se incentive más la inflamación. Entonces hay que ser evaluado por tu ortopeda. Lo trata de volver nuevamente donde el que te indicó la terapia y ver qué está pasando, que eso sería lo prudente. Excelente. Ya para no dejar esta preguntita, una persona nos dice, tiene 57 años y ella tiene un desgaste en el cartílago de la columna. Ujú. ¿Qué le recomienda? Ahí vamos a recomendarle lo siguiente. Sí, mira, el cartílago de la columna, así como todas las articulaciones tienen cartílago, Ujú. así como todas las articulaciones se desgastan por el sobrepeso, específicamente en las que soportan peso, como la cadera, la rodilla o la columna o el tobillo, así mismo pasa en todas las articulaciones. Si tienes un desgaste, lo ideal es que te hagas tu consulta médica. Hay medicamentos que detienen el desgaste. Lastimosamente no tenemos un medicamento que lo revierta todavía, pero sí se puede frenar el desgaste. Y si lo haces a tiempo, pues mucho mejor. Hay ejercicios que te pueden ayudar para la columna, que son estiramientos y son de tipo rotacional, que te ayudan mucho también a que el cartílago se mantenga estable y no se desgaste. O sea, lo ideal es que vaya nuevamente a tu médico. A consulta. Para las personas que están interesados y que quieren ir a consulta, doctor, vamos a darle los números de contacto y cuándo está usted en cada uno de los lugares donde... Sí, estamos en la Clínica Rodríguez Santos de lunes a viernes, menos los jueves. Recuerden que allá se pueden llamar al 809-333-6671, extensión 653. 809-333-6671, extensión 653. Estamos en el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras. Recuerden, las consultas son los martes a las 2 de la tarde. Pero para verlos allá tienen que llevar un referido. Tienen que llevar un referido previo de otro centro o de otro médico. Y entonces ahí sí te van a asignar una cita y ahí sí lo podemos ver. Y me pueden encontrar en las redes sociales como el Dr. Hamlet Rivera o como el Ortopeda Responde. Muy bien. Gracias, doctor, por todas estas recomendaciones. Ya sabe que esta conversación queda grabada en nuestro canal de YouTube Pura Vida Network. Ahí usted puede entrar y no solamente esta conversación, sino todas las que hemos tenido con el doctor Hamlet. Así que ya lo sabe, nosotros seguimos disfrutando de esta programación y el próximo jueves el doctor tiene siempre una cita con nosotros. Aquí Contigo, en tus mañanas. Excelente. Siga disfrutando de esta programación. Escúchanos en línea a través de Pura Vida 929 Santo Domingo. Y 967 para todo el